Hello boys and girls, we are going to talk about modal verbs can and could. Here we have some examples about could. Tenemos el could positivo y también tenemos el could negativo. Vamos a leer lo que es el could positivo. We use could when we had the possibility or ability to do something in the past. ¿Qué quiere decir? Que usamos could cuando tenemos una habilidad y lo usamos en el pasado. Como por ejemplo, I could play soccer when I was young. Yo pude jugar fútbol cuando yo era joven. It is also used for requests. Y también lo podemos utilizar para pedir permisos o también para pedir favores. Could not. We use could not when we did not have the possibility or ability to do something in the past. Es lo mismo, solamente que de forma negativa, ya sea I could not play soccer when I was young. Yo no pude jugar fútbol cuando era joven. ¿Se dan cuenta? Continue with the lesson. Here we have some examples. Acá tenemos algunos ejemplos. Could you close the door, please? ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Request, o sea, pedir cosas. Here we have another example. When I was young, I could not swim. Ability in the past. Cuando yo era joven, yo no podía nadar. Okay? Ability in the past, habilidad en el pasado. Another example. Now I can swim. Ability now. Ahora yo puedo nadar. Ability now. The difference between could and can is the tense. Es el tiempo verbal. Could es para el pasado. Can es para el presente. Continue with the lesson. Here we have another example. When he was young, years old, he could not read. ¿Qué quiere decir? Cuando él era muy niño, ya sea un año de edad, él no podía leer. Continue with the lesson. Here we have another example. Now he can read. Ahora él puede leer. Entonces, él creció y ahora tiene la habilidad de leer. Entonces, en resumen, could and can son modal verbs, verbos de modales, utilizados en diferentes tiempos verbales. Could para el pasado y can para el presente. Ojo, cuando utilizamos could and can estamos hablando de abilities or possibilities, habilidades o posibilidades. Continue with the examples. Questions. When he was 7 years old, he could not understand English. Cuando yo tenía 7 años de edad, él no podía entender inglés. Now he can. Ahora él puede. Here we have another example. Use the words can, can't, could, couldn't to complete the sentences. We are going to make an activity, okay, with this PowerPoint. For example, Bob can swim, but he couldn't when he was 2 years old. Bob puede nadar, pero él no podía cuando él tenía 2 años de edad. Another example. When Steve was 6 years old, cuando Steve tenía 6 años de edad, él can or could, but he is 20 now. He can or could. We are going to check now. He couldn't surf, but he's 20 now, pero ahora él tiene 20 años ahora, entonces he can. Here we have another example, letter C. Last week it was sunny, and we can or couldn't go swimming, but this week we can or couldn't. It was very cloudy and windy. We are going to check. We could go swimming, nosotros pudimos ir a nadar, but this week, pero esta semana, we couldn't, no pudimos. It was very cloudy, porque estaba nublado and windy, y con mucho viento. Ok, example, letter D. Rachel played the violin, but he played the piano. Rachel can play the violin, puede tocar el violín, but he can't play the piano, pero él no puede tocar el piano. Abilities. Continue with the lesson. Letter E. Tony cook now, but he before taking cooking lessons. We are going to check. Tony can cook now. Tony puede cocinar ahora, pero he couldn't before taking cooking lessons. Pero él no podía antes de tomar lecciones de cocina. Well, here we have another example. Mary was so busy that she accepted the invitation to go out. Que Mary estaba muy ocupada, entonces ella no pudo, couldn't. Very good.
And the last one, aquí tenemos el último ejemplo. You help me with the science experiment. Tú puedes ayudarme con el experimento de ciencias. Como le está pidiendo un favor, se puede utilizar ambas, can or could. Both are correct. Ambas están correctas. Ok, en resumen, nosotros tenemos dos palabritas que es can y could. Can se utiliza para habilidad en el presente y could para habilidades que se pudieron hacer o no se pudieron hacer en un pasado. Y también could se puede para preguntas, ya sea para pedir un favor. Can you hear me? ¿Podrías ayudarme? Could you close the window? ¿Podrías cerrar la ventana? Entonces, estamos hablando recién sobre can y could, que son posibilidades o habilidades. Possibilities and abilities in the past or in the present, en el pasado o en el presente. Thank you very much for your attention.